Bueno, buenas noches a todos. Viva la libertad. Hoy estamos en el histórico local del vidrio, donde se ratificó la definición de la CNT de declaración de huelga general frente al golpe de Estado. Para nosotros es un honor estar aquí hoy y agradecemos profundamente el trabajo de todas las compañeras y los compañeros que nos han armado este escenario maravilloso. Hoy tenemos invitados de lujo, Álvaro Rico, Antonia Yáñez, María Julia Alcoba, el secretario general del Partido Socialista, Gonzalo Sibila, Constanza Moreira, y bueno, nosotros acá que estamos acá, que no repetimos. Nosotros no somos ni invitados ni de lujo. La idea hoy es que esta sea una noche donde ustedes sean los que dirijan la cuestión y, y compartan con nosotros lo que quieran sobre aquel momento en el marco de la historia actual del Uruguay. Relevancia histórica, lo que quieran. Álvaro. Muchas gracias. Es un gran honor estar, primero por la invitación y segundo estar en este local, en esta sede, cargada de tanto simbolismo, indudablemente un patrimonio histórico de nuestro país. Como tú decías, en esa madrugada del 26 al 27, del martes para el miércoles 27 de junio, se reunió aquí el secretariado de la CNT que estaba clandestino. En ese contexto habían tomado también sus precauciones los dirigentes que podían ser inmediatamente detenidos y lograron agruparse, llegar hasta la sede, tener la reunión aquí, redactar un llamamiento a la clase obrera y al pueblo, que circuló inmediatamente, entre que se hizo, se imprimió y se difundió ya a las 11 de la mañana, estaba circulando en las distintas fábricas, dándole lucidez, digamos, a la acción que había comenzado a las 7 de la mañana, en el cambio de turnos de fábricas, entre los turnos que salían de la medianoche y los que relevaban, unos se quedaban y los otros también se quedaban a continuar la ocupación. Y los que llegaban ocupaban. O sea que aquella decisión que el movimiento obrero había adoptado en 1964, que justamente la había adoptado por dos razones. Influyó mucho el contexto del golpe de Estado en Brasil en 1964, el derrocamiento de Goulart, y la incapacidad que en ese momento se tuvo de una respuesta popular a lo que habían sido los logros democráticos del gobierno de Goulart y a las conquistas populares. Y eso impactó mucho en aquel contexto en nuestro país. Y también los intentos de golpe de Estado que en el Uruguay, en el año 64, con una consolidación de sectores de derecha y golpistas fundamentalmente en filas de las Fuerzas Armadas, se empezó a dar. Y en función de eso, el movimiento obrero estableció esa resolución de responder con una huelga general a cualquier intento de avasallamiento de la democracia. Fue en el 64, estamos hablando de una huelga en el 73, quiere decir que la transmisión de esa, no fue una mera resolución, sino que la transmisión de la decisión, la concientización, la interiorización por los obreros, que espontáneamente se plegaron al movimiento, como decíamos, sin que la directiva haya sido expresa el día antes. El golpe se dio, las musiquitas, las marchas militares comenzaron a las 5 de la mañana y a las 7 el movimiento ya estaba andando en este sentido. La huelga inaugura, digamos, la historia social del Uruguay contemporáneo. Un país muy construido sobre una historia épica de las grandes batallas o de los grandes personajes, o una historia construida muy desde los partidos políticos, también nuestra historia ha sido muy partidocrática en su elaboración, desde la huelga pega un giro y coloca en el centro del protagonismo de nuestra historia
a los sectores populares y a la clase obrera en primer lugar. Es un cambio radical fundamental. Cuando hoy vemos en el medio de la pandemia y de la crisis el movimiento de ollas populares, de solidaridades y todo lo demás, indudablemente que remite al antecedente de la huelga general, porque la huelga general tuvo la centralidad obrera, tuvo el protagonismo obrero, pero tuvo también la capacidad de un entramado social y un conjunto de alianzas sociales, donde eran los obreros, los estudiantes, los barrios, las cantidad de asociaciones, de comisiones de fomento, de parroquias, de clubes deportivos, de clubes de baby fútbol, que en los barrios sostuvieron alrededor de las fábricas ocupadas ese movimiento huelguístico que con el paso de los días y la represión muy grande, costaba sostener. Incluso uno dice la represión es más evidente, las fábricas eran permanentemente desalojadas y eran desalojadas por la fuerza, los obreros quedaban de plantón en las veredas y luego se los llevaba detenidos a comisarías, y cuando las comisarías desbordaron se habilitó el cilindro como centro de detención policial para sindicalistas y estudiantes, para albergar la masa de detenidos. O sea que la represión es más evidente, lo dificultoso que fue sostener la huelga a pesar de la represión, pero yo siempre enfatizaba otros elementos que lo hicieron también muy dificultoso y muy épico, muy social y popularmente épico. El frío, ese grado bajo cero, o que experimentamos ahora acá, que decimos qué frío que hace esta noche. Bueno, imagínate permanecer en los grandes galpones ocupando, sin las condiciones necesarias, durante 15 días. Entonces, el tema del frío, con el paso de los días, el tema de los alimentos, de cómo conseguir para sostener la olla popular en lugares que se ocupaban con familias, porque el papel también fundamental de la mujer en ramas de producción donde eminentemente la mano de obra era femenina, caso la industria textil, las mujeres se ocupaban con los chiquilines. Y en ese sentido también, y no se lo podía dejar al esposo, porque el esposo estaba en la otra fábrica ocupando. Entonces, allí también hay un sostenimiento social y popular de la huelga a través de los valores, no solamente de la coherencia y de la consistencia en la decisión de enfrentar valerosamente un intento de golpe de Estado y la represión que se dio al interior del golpe de Estado, sino un conjunto de valores solidarios muy propios de la clase obrera uruguaya y de nuestra sociedad, que permitieron que esa épica continuara durante 15 días y que luego, bueno, iniciara la resistencia a la dictadura durante casi 12 años. Por tanto, cuando muchas veces se dice, bueno, si bien la huelga fue levantada, en el sentido de que no logró sus objetivos inmediatos, que era revertir el movimiento huelguístico, si bien es cierto que en la huelga el apoyo de los partidos políticos se redujo, porque no todos los partidos políticos, si bien hubo presiones antidictatoriales, formaron parte del movimiento antidictadura activo, es cierto también que esa presencia obrera también fue factor fundamental de la posibilidad de organizar la resistencia a la dictadura ya en otros momentos de la lucha, con otras reivindicaciones puntuales, casi inmediatas al levantamiento de la huelga, que fue lo que luego permitió al final derrotar a la dictadura. O sea que yo creo que estamos en una fecha donde no solamente estamos reconstruyendo, conmemorando los 47 años que pasaron, sino el presente de también tener en la solidez obrera y en la fortaleza de la sociedad civil un antecedente de tantos valores y tan épico como fue la huelga general. La verdad que un análisis, una verdadera clase, marcando un cambio en la forma de escribir la historia en el Uruguay, ¿verdad? Absolutamente. Tenemos también a Antonia Yáñez, que no precisa presentación, pero además profesora de literatura, eras estudiante en ese momento
Y como estudiante, bueno, lo que quieras compartir. Como lo que quieras compartir. Sí, está claro. Va a ser así. Aunque tenga algo pensado, va a ser lo que se quiere. Además, me parece que ya hay una introducción muy sólida que siempre nos asombra, siempre le da una vueltita de tuerca. Yo creo que sí, yo era estudiante del IPA, aunque ya tenía clases, así que ese día a las 7:30 de la mañana me reporté en el Liceo 17, donde tenía horas de clase. Y un Liceo 17 con el que ya trabajaba, y bueno, y allí en realidad no podíamos ingresar porque son diferentes las condiciones de la universidad, así que el criterio era ir a la universidad y ocupar la universidad como estudiantes del IPA. Hay una historia muy peculiar en ese liceo, porque allí era estudiante, era alumno en Medina, Daniel Medina, y Daniel Medina es el hermano de Walter Medina. Quiere decir que en ese contexto, y además yo también era de Piedras Blancas como ellos, vivía en Piedras Blancas y ocurrió en Piedras Blancas el asesinato tan inútil y tan cruel, porque en esa soledad de un chiquilín pintando una pared a la madrugada, un policía lo mata allí en el barrio, ¿no? En pleno barrio donde su familia estaba exactamente. Una historia muy que se une por todos lados, ¿no? Que por todos lados tiene su vínculo. Pero bueno, además de eso, transcurrir la huelga, en esto que decía Álvaro de ser protagonistas, porque en aquel momento realmente, si bien nuestra juventud nos permitía sentirnos protagonistas, incluso como mujer, en aquel momento todavía no sentía el rigor del avasallamiento, digamos, masculino, no lo sentía realmente, y entonces me parecía que estaba exactamente haciendo lo que entendía necesario. Así que ocupamos la universidad y desde ahí salimos hacia los centros de propaganda, a repartir, a traer, a llevar, y ocupábamos y en la noche nos quedábamos a modo de que no la cerraran o que hubiera algún tipo de respuesta si es que efectivamente asaltaban la universidad. Y bueno, y había un frasco de talepectín también que alguien puso en una silla para el que lo necesite, que era parte de la... En fin, pero claro, muchos años, ¿no? Muchos años pasaron de eso. Hay una épica que se recuerda, que pienso que se recuerda, y que también es cierto que los jóvenes de hoy y las nuevas generaciones van a buscar su forma de encontrarle una nueva manifestación, una nueva mirada, una forma de plasmarlo diferente, que va a ser un poco distinta de pronto de como nosotros lo vivimos, capaz que hasta va a ser más épica y más y con otros atractivos, pero yo creo que eso se recrea con el tiempo, y esto es también el ejercicio de la memoria, que nunca va a quedar estático, que además va a perder, inevitablemente va a perder a sus testimoniantes. Hoy alguien dijo que teníamos todos más de 65 años los que estábamos es cierto, es cierto. Entonces, las nuevas generaciones lo volverán a... Y creo, y esta me parece que es la razón fundamental por la que yo agradezco la invitación hoy y por la cual me siento también acá, en este lugar, con estas marcas hoy en la puerta, que fueron colocadas en el marco de un proyecto muy interesante que surgió en el 2005, no casualmente, cuando realmente hubo un cambio de gobierno, hubo una situación que ameritaba volar. Y ese proyecto fue una cosa como instancia interesante, porque su resultado fueron 29 lugares que desde el punto de vista de nuestra concepción partían de acá, de la toma de conciencia que se dio por años anteriores, pero que se resolvió esa noche en este lugar, y tiene también la connotación de que se une a 29 lugares más que a lo largo del proceso, y si esto fuera como una línea de tiempo de las batallas sucesivas que se dieron a lo largo de esos 12 años, podríamos decir que hay hitos fundamentales. Probablemente no estén todos, pero hay hitos fundamentales por los cuales se puede transitar en una especie de recorrido, ¿no?
terminaría, si fuéramos cronológicos, con la muerte de Vladimir Roslik y el semanario Jaque, que es el semanario que en ese momento dirigía Flores Mora y que hizo una portada y un seguimiento de ese episodio muy interesante. Pero todo lo que concierne a ese proyecto parte de este núcleo y parte de una concepción que le dio pie a otras instancias de la memoria. Por ejemplo, que en torno a la ley reparatoria se pudiera marcar no solamente aquello que aprobó la Junta, los 29 lugares, después de mucho trabajo es cierto, pero que finalmente aprobó por unanimidad y que recoge, digamos, también diferentes ámbitos, ¿no? La iglesia, la cultura, pero todo eso dio lugar a una ley reparatoria de pronto, y esa ley reparatoria que vino con el caso Hellman y la Corte Interamericana, abrió en sus artículos 7 y 8 la posibilidad de que en todo el país se marcaran lugares donde hubiera habido violación de los derechos humanos. Y esto fue reconfortante también. Esto fue una manera de que el Estado, no ya las asociaciones civiles, bueno, el apoyo de la Intendencia, sino ya el Estado como tal, tuviera que establecer que allí se violaron los derechos humanos, que hubo un uso ilegítimo del poder del Estado y que hubo terrorismo de Estado, y que entonces este es un proceso que está abierto todavía. Y más aún, porque los pasos se siguieron dando, se constituye el fenómeno de la ley de sitios de memoria. Los sitios de memoria, que lo cumpliría perfectamente, y puede ser un lugar que se convierta, de hecho, en un sitio, si se presenta a la Comisión Honoraria de Sitios de Memoria hoy, significa que una ley votada en el 18, propiciada con Marcos Carámbula, que nos dio una mano en todo esto, generó que efectivamente un espacio que era un espacio nuevo para el concepto de la memoria, que para nosotros costó tanto, significara que los lugares donde hubo represión, entonces, hoy por hoy, hay 9 lugares ya legítimamente concebidos como sitios de memoria, que son 9, que es La Tablada, que es el 300 Carlos, que es el Gior, el Exid, que son los vagones de la entrada de Canelones, que se rescataron, se perdían, que me debe quedar alguno por ahí, que es Toledo, en la medida que en Toledo aparecieron los restos de Castro y de Bereute. No importa. Quiero decir, estamos avanzando en esto. Y esto de que los sitios hablen, se inscriban en un barrio, se metan en un municipio y puedan generar verdaderas historias que, aunque tardías, están para ser recuperadas, es de alguna manera algo que es el avance de aquellas historias. Nosotros, porque nos tocó, fuimos capaces de abordar la huelga general, fuimos capaces de enfrentar el dolor también, la cárcel, pero esto sería todavía a esta altura y después de 47 años de este evento, sería hasta decir poco. Se ha avanzado más, se está recomponiendo una situación, se pretende que haya garantías de no repetición, y estas garantías de no repetición no son solo una frase, no puede quedar solamente en una consigna, tiene que tener medidas detrás, tiene que tener cabeza, inteligencia, tiene que tener barrio, tiene que tener generaciones, como las que vemos el 20 de mayo, que se han incorporado. Y bueno, esta debe ser la razón por la que yo estoy acá hoy. Muy bien. Y les agradezco. Gracias, María Julia. Sí, a cualquiera de los... Tengo que decirlo. Sí, totalmente. María Julia, vos me contabas que estabas afuera de las fábricas. ¿Cómo es? Bueno, yo estaba, primero que nada, lo primero que hice fue agarrar a mis hijos, que eran pequeñitos, y me fui de casa, porque ya tenía claro que si pasaba algo me tenía que ir de casa, porque los niños ya habían visto en casa ocupaciones de las Fuerzas Armadas haciendo ratoneras por el padre de mis hijos. Entonces lo primero que hice fue, bueno, tenía con los compañeros
acordara que yo no me quedara dentro de la fábrica. Aunque me puse en contacto, me dijeron, no, quédate fuera, porque es más útil fuera a veces que estar dentro. Y entonces mis hijos fueron para el cerro, donde estaba mi madre y mis hermanas, y yo podía moverme con tranquilidad en ese momento. Bueno, lo que sucedía afuera de las fábricas, de los lugares ocupados que eran liceos, universidades, fábricas de todo tipo, pequeños talleres, era importantísimo fuera. Había un movimiento social que, como decías tú, las mujeres estaban integradas en el vecindario y había lugares que eran como, yo diría que eran los cantones que habían en el barrio y que se recepcionaba los teléfonos de los compañeros que venían y explicaban. Mucha gente, muchos vecinos decían, mira, cualquier cosa, tengo un auto, tengo tal, la moto, y bueno, entre fábrica y fábrica textiles se iba a lo mejor en bicicleta a llevar una noticia, pero había que transportar gente que había que moverla en todo este Montevideo, que parecía que no pasaba nada, y pasaban muchas cosas, muchas cosas. Y en esa parte de afuera, que era la logística, sucedían muchas cosas importantes. De repente parar una camioneta en la puerta de la fábrica y bajar una bolsa de papas. Decían, ¿de dónde es? ¿De dónde es? No, está. Y se iba el señor enseguida. No sabíamos, mucha gente que llevaba cosas y que decía, no importa, ya, y se iba, pero dejaba una cantidad de cosas, de repente otros que venían con fideos, mujeres que venían que recogían en esos tipos de cantones que había en el barrio, desde el anonimato, y traían una bolsa de la feria llena de fideos. Y no se recepcionaba su nombre ni su apellido, y a la mujer tampoco se le ocurría dar parte de eso. Es decir, que afuera de las fábricas y afuera de los lugares ocupados por estudiantes, había lugares, me acuerdo de una maestra que tenía teléfono y iban las vecinas allí a hacer una guardia de un rato y hacían esa recepción y hacían un engranaje, hablando de obreras textiles, un engranaje en el barrio que cobraba vida propia. Bueno, entonces yo me dividía entre aquellas horas que podía trabajar adentro de la fábrica en Sadil. Yo hacía un año que no trabajaba porque hubo una cantidad de despidos y yo tenía los hijos chicos y por 4 vintenes agarré el despido y me quedé. Pero lo importante era que el barrio vivía en el cerro las vecinas hacían la tarea de apoyo logístico, que a lo mejor esto tiene un nombre y no conocían que se llamaban apoyo logístico, pero hacían una tarea de hormiguitas. De organización. Sí, de organización. Y se auto-organizaban, porque los dirigentes estaban en muchas otras cosas y había que cuidarlos y había que trasladarlos. Y un día dormían en un lado, otro día dormían en otro, y para eso había que haber una logística que no era fácil mover a gente que la estábamos cuidando, porque los dirigentes se necesitaban para todo ese traslado. De repente un compañero iba a hacer una asamblea o iba a sostener un personal de una fábrica, y también que había que trasladarlo con mucho cuidado. Y eso era lo que funcionaba afuera. Yo sentía que estaba aportando desde ese lugar y pensaba, no estoy adentro de la fábrica, pero también los compañeros que sabían nuestra vida personal decían, no, quédate afuera.
Y yo de organización sabía bastante porque había trabajado desde el 68 en organizaciones no de fábricas, sino de otras lugares que pertenecía, ¿no? Eso para mí fue una experiencia muy, muy linda. Pasé muchos días en la zona donde me movía, era Malvin, y ahí los compañeros bancarios que tenían autos, que tenían motos, que tenían esto, hicieron una apoyatura impresionante. Y bueno, eso, mi pequeño aporte fue eso. Después, a la mitad de los días, me volví para el cerro, porque ahí también tenía otro corazoncito funcionando. Me parece, María Julia, que nunca estuviste afuera. Bueno, está difícil, ¿eh? Te tocó, Gonzalo. Bueno, primero, gracias por estos testimonios y gracias a vos, Carolina, por hacerlo posible esto, porque la verdad que lo que estamos teniendo acá es una experiencia, una vivencia muy fuerte de comunidad, tejida en torno a una memoria que tiene mucho que ver con el futuro también, ¿no? Y quería referirme un poquito a eso. Viniendo para acá, cuando fuimos a buscar a María Julia, que además viene con Mabel, otra querida compañera del Partido Socialista, también textil, que estuvo en la huelga. Veníamos hablando de aquella historia y la verdad que a mí también me permitía reencontrarme con una memoria que tiene que ver con nuestra identidad, en este caso con nuestra identidad como socialistas, ¿no? Ahora Antonia nombraba a Walter Medina. Walter pertenecía a la Juventud Socialista y Walter, entre las cosas que hacía, escribía también. Y escribía unos poemas muy conmovedores que cuando uno los relee se encuentra con el móvil fundamental de todo esto, ¿no? Que es la lucha por construir una sociedad justa, una sociedad donde quepamos todos, donde quepamos todas. Y María Julia y Mabel me venían contando en el camino también el momento en el que se afiliaron al partido, mitad de la década del 50, María Julia, un poquito más adelante, Mabel. 56. Y bueno, y también su vivencia de militantes sindicales y toda esta historia y esta etapa tan compleja y tan dura que les tocó vivir, ¿no? Pero creo que en medio de todo esto, donde nos encontramos con historias, algunas muy dolorosas, también nos encontramos con una fuerza y con una alegría que surge de haber hecho lo correcto, de haber hecho lo justo, ¿no? Esa sensación de haber estado en el lugar en el que tenían que estar, de haber puesto la vida al servicio de una causa en la que creían y en la que siguen creyendo con todos sus años, de testimonio y de coherencia. Y creo que eso a nosotros, a nosotras, nos enseña muchísimo, porque estamos en un momento y en un clima de época muy distinto, en el que muchas veces los proyectos individuales parecen prevalecer sobre cualquier cosa colectiva, y tener la memoria de esta vivencia es también un desafío para decir, pucha, tenemos que estar a la altura, ¿no? Porque no podemos venir de esto y terminar a veces a los codazos peleando por cosas que no tienen sentido, cuando lo que le da sentido a nuestra militancia es tratar de construir una sociedad como esa que quería Walter Medina, como esta que quieren estas compañeras y que queremos todos y todas quienes estamos acá. Entonces me parece enormemente valioso poder tener este encuentro en este lugar, con este fuego acá, que me estoy muriendo de calor, pero que también ambienta esta vivencia de cercanía y de comunidad. Y quería, pensando en esto del futuro, reflexionar sobre algo que Álvaro y las compañeras traían, que tiene que ver también con los intereses y con los entramados que hay atrás de estas historias, ¿no? El terrorismo de Estado no sucedió de casualidad, sucedió porque había intereses muy fuertes que necesitaban que a sangre y fuego se aplicara un modelo económico y social
que benefició a algunos actores sociales. Y esa es la parte que a veces no se cuenta de la historia, ¿no? Todo este dolor, toda esta muerte, toda esta tortura, todo este avasallamiento de libertades, tuvo como contracara que algunos sectores se enriquecieran, que algunos sectores pudieran llevar a cabo un proyecto para el que estaban encontrando muchas resistencias en la sociedad. Y la respuesta vino de donde tenía que venir, vino de los trabajadores, de las trabajadoras, de la gente del pueblo, porque ahí estaba la tensión, ahí estaba el conflicto que se estaba jugando, ¿no? Y algunos no tuvieron miramientos en avasallar cosas que parecía que eran intocables y que tenían que ver con las garantías individuales, con los derechos más básicos, con las libertades, en aras de poder llevar adelante ese proyecto a sangre y fuego, ¿no? Y yo pienso que para el hoy y para el futuro es muy importante que podamos tener esta mirada bien presente, ¿no? En nuestras sociedades hay conflicto, en nuestras sociedades hay visiones distintas de la realidad, de la vida, pero los límites que se rebasan o que no se rebasan en esa lucha también tienen que ver con cuánto de esta memoria colectiva está viva para nosotros hoy, ¿no? Y a veces uno escucha algunas declaraciones, algunas expresiones, algunas referencias de algunos actores políticos y dice, hay que preocuparse, ¿no? No por decir que se va a repetir aquello tal como fue, porque la historia nunca se repite igual, además, pero hay que estar alerta. Pero hay que estar alerta y los límites hay que ponerlos y hay que ponerlos colectivamente. No es desde una persona que grita fuerte, es desde una sociedad que se autoorganiza y que es capaz también de construir condiciones para que los ideales de justicia, de libertad, de solidaridad por los que peleamos puedan avanzar. Algunos nunca van a querer más democracia porque más democracia significa que pierdan un poquito de poder. Nosotros siempre vamos a querer más democracia porque la democracia en la que pensamos es una democracia en la que cabemos todas y todos. No hay nadie afuera. Y creo que ahí es donde está el enorme desafío del futuro. Así que gracias por esta invitación y por poder compartir este momento. Muchas gracias, Gonzalo. Bueno, Constanza, mientras te tiro todos los vasos. Pero, sí, menos mal que son de plástico. Constanza, querida compañera, adelante. Bueno, estamos medio cortos de cable, así que me voy acercando. ¿Así? Bárbaro. Y bueno, mil gracias por la iniciativa, Carolina, Oscar, que siempre los vemos, siempre andan juntos en estos vivos. Y bueno, me encanta verlos a todos, porque con todos tengo una historia y una amistad. Voy a hacer una referencia muy, muy breve de mi vivencia personal. Del golpe. Me encanta que estemos hablando sobre la huelga, porque yo siempre recuerdo el golpe de Estado, en realidad. Recuerdo lo terrible, no la huelga. Entonces está muy bueno hablar de la huelga y de la resistencia y de la heroicidad del pueblo uruguayo y del movimiento sindical, porque en mi memoria está lo otro. Y a los estudiantes siempre les digo, miren que cuando yo empecé el liceo, empezó la dictadura, y cuando terminé la facultad, terminó la dictadura. O sea que toda mi juventud, la dictadura se llevó mi juventud, estudié todo en dictadura. Y les digo para que me vean a mí y tengan una referencia fresca de la dictadura, ¿no? Que no la tengan que estudiar que sepan lo que es estudiar en democracia, ¿no? Y el recuerdo es que mi madre me dice, bueno, yo venía de una familia súper politizada, así que ese día andaban todos ocupando cosas, por eso hay que defender las ocupaciones, estaban todos ocupando, pero quedó mi madre hablando de, entonces mi madre, que era militante de comité de base, me dice, bueno, vino el golpe de Estado, que para mí era una cosa como en cámara lenta, porque era Vietnam, la muerte del Che, todo era, ¿no? Todo era una cosa en cámara lenta, el golpe de Estado en Brasil, los gorilas que iban a venir por el norte, iban a atravesar la frontera, nos iban a invadir, o sea que viví toda una juventud politizada, pero en estado siempre de alerta en relación al golpe, ¿no? Por eso esa cosa del golpe en cámara lenta. Y entonces mamá me dice, y vino el golpe, no hay clase. Y entonces, pero está Jaime, tu amigo, llamándote, teléfono fijo, ¿no? No había ni contestador, o sea que el teléfono sonaba 50 veces hasta que lo atendías. Y me dice Jaime, Constanza, tenía 13 años como yo, vení que estamos ocupando Facultad de Química. Mi madre dice, ¿qué? No va a ir a ningún lado a ocupar la Facultad de Química, pero me acuerdo que Jaime estaba ocupando.
Y mamá cocinaba y íbamos, y entonces ahí iba conmigo a llevar comida a las fábricas del barrio, que los barrios, por cierto, estaban bastante más llenos de fábricas que ahora. Así que ese es el recuerdo. Y la reflexión tiene algo que ver con lo que dijo Gabriel, que esa huelga, bueno, nosotros vivimos todas esas discusiones sobre el levantamiento de la huelga, no levantamiento de la huelga, a las generaciones posteriores nada de esto les va a importar, sino que la huelga fue un acto de resistencia del movimiento sindical, la huelga más política, ¿no? La huelga más política, cuando se habla del movimiento sindical y la defensa de los intereses corporativos, bueno, eran los trabajadores que hacían la lucha por la democracia y era una lucha política. Entonces, me encantó algo que dice Álvaro, porque esta historia tan partidocrática y ahora todos se llenan la boca con que te resistieron tanto al golpe de Estado, bueno, ya sabemos a quién nos referimos, ¿no? Ustedes lo ven todos los días. Entonces, dale, que nosotros, y no, ¿y dónde estábamos? ¿Dónde estábamos? Ahí estaba la gente en la calle resistiendo heroicamente. Y Gabriel dice algo maravilloso, que también se parecía al artiguismo. Te odio que Cabildo Abierto se ande apropiando de Artigas, porque el éxodo del pueblo oriental era, el pueblo oriental estaba afuera, y los traidores estaban adentro, ¿no? Entonces, la redota es la construcción de una derrota política gigante, pero que se transformó en una victoria y constituyó nuestra historia, y el éxodo del pueblo oriental y la huelga general, que ahí Gabriel hace un poco esa, ¿no? Sí, porque ese movimiento sindical, que fue capaz de la huelga más política de todas las huelgas, es el que luego aglutinó demandas. El 1 de mayo, todas las feministas nos podemos sentir incluidas, todos los movimientos de derechos humanos, porque esa proclama del 1 de mayo, muchas veces me sentía más reflejada en eso que en alguna declaración del Frente Amplio, lo quiero decir. Y esa es la relación que tenemos que cuidar, obvio. A usted debe pasar mucho. Pero bueno, cuando había momentos en que quizá al frente le faltaba más tiempo para tomar una decisión, uno, en las proclamas del 1 de mayo, eran políticas, es decir, trascendían solo el tema del trabajo, el salario, no, sino que iban a los grandes temas políticos y eso es lo que hizo grande al movimiento sindical uruguayo. Y solo una cosa, como estoy vieja, no me siento, por supuesto, pero tengo 60. Cuando veo el golpe de Estado en Bolivia, digo, pero ¿por qué no hacer una huelga general? Cuando veo el golpe de Estado en Brasil, digo, ¿por qué no hacer una huelga general? Porque en mi memoria histórica y en la trayectoria de mi vida, la huelga general quedó como esa respuesta que inevitablemente va a ser derrotada, lo pienso ahora, que estudié y vi, inevitablemente porque salvo que tengas un horizonte insurreccional, es muy difícil que de una huelga vos voltees un régimen, pero esa huelga general es la paralización del país ante el golpe de Estado. Y yo sentí falta de eso en Bolivia, sentí falta de eso en Brasil. Menciono los dos países que son golpe de Estado, porque, bueno, en Brasil no lo hubo tampoco en el 64, pero porque si eso se produce, bueno, es un enfrentamiento y la dictadura te está tomando el pulso y la dictadura fue muy brutal en el Uruguay justamente por la huelga general y por la capacidad de resistencia y heroicidad y aguante del pueblo uruguayo. Entonces se volvió muy dura porque había que ordenar y silenciar y separar a aquella sociedad que había construido ese tesoro político que era el movimiento sindical y que luego fue el Frente Amplio y bueno, no se entiende una historia sin la otra, ¿no? No se entiende la creación del Frente Amplio sin el movimiento sindical. Así que bueno, gracias por hacerme acordar de la huelga general y de mi mamá que me llevaba a la fábrica, porque siempre recuerdo el golpe con sus horrores y la ocupación y que todos ocupábamos todo, pero no había estado tan presente en la memoria de los años oscuros esta redota nuestra que luego fue una gran victoria política. Bueno. Sigo. Bueno, qué bárbaro. Primero, venir acá y que no se me venga a la cabeza el Antonio Iglesias, es imposible. Me tocó aparte compartir militancia con el gallego, aparte
de ser un puntal de este local y tener que ver con esa historia de la noche en que los trabajadores uruguayos nos llenamos de gloria. O sea, se toma la decisión más histórica de todas, más memorable. Hay estamos bien con la hora. Ojo. Hay una película que todos los de mi adolescencia vimos, La Noche de los Lápices, que en una parte de la película muestra cuando los estudiantes van a clase el día del golpe de Estado. Bueno, acá no fueron a clase el día del golpe de Estado porque hubo huelga y una respuesta, como decía bien Álvaro, 9 años antes, no existía la CNT, apenas existía el coordinador, no había estado el Congreso del Pueblo y la primera decisión que se toma de unidad es la de ir a la huelga. Claro, entre tomar la decisión y organizar la huelga es gigantesco. Segundo, al toque se disuelve la central, por decreto. O sea, hay hasta una entrevista que es muy molesto, Volentini con las interrogantes de los periodistas. No me pregunten más por algo que no existe. Mientras estaban ocupadas todas las fábricas, no existe, la disolví. ¿Cuántas veces más tengo que disolverla? Lo segundo, porque hay que rescatar la decisión de los trabajadores y los estudiantes de plantar esa batalla en medio de esas condiciones infernales, lo que estabas arriesgando, tu libertad. Después de disolver la central, la intentan partir. Está la actividad en la que convocan a las corrientes minoritarias a la Sala Verdi y no se suman a partir. Pero después la intentan partir con un plebiscito, que es la afiliación a los sindicatos libres. Hace unos años acá en La Teja presentamos los afiches de esa convocatoria, de Póngale el hombro al Uruguay, una campaña feroz. O sea, imaginemos, ¿no? Dirigentes sindicales presos, una campaña feroz de la dictadura en el poder para convocar a afiliarse a los sindicatos libres, que eran los sindicatos de la dictadura, y la inmensa mayoría de los trabajadores uruguayos se afilia a los sindicatos ilegales. Es glorioso. O sea, en ese contexto, decir, mira, en medio de esta circunstancia dramática, esa respuesta que después tienen los estudiantes a fin de año, en el sentido de las formas múltiples de resistencia, de poner la vida en juego. El viejo Pedelia nos contaba una vez, en el 74, nosotros hicimos un convenio con Humanidades para rescatar la historia de la resistencia. Cuando el Zunca va a la huelga en octubre del 74, en realidad va a la huelga con no un pretexto, evidentemente por una reivindicación justa de seguridad social, pero el diseño era, el Zunca va a la huelga en octubre, la carne va a la huelga en noviembre del 74, y la CNT desde la clandestinidad convocaba en diciembre, que al final no se pudo hacer ni lo de la carne ni lo de la CNT en diciembre, producto de la represión que se vio en octubre, ¿no? Pero me tocó trabajar con uno de los compañeros que estuvo en la dirección y que tomó la decisión con Gerardo Cuesta en la clandestinidad de esa huelga de octubre, y los compañeros sabían que iban a ir presos. Que las posibilidades que tenía el negro Jacinto Galloso, que está vivo todavía, de no ir presos después de ir a una huelga general en octubre del 74, eran ninguna. Y en ese dilema, porque a nadie le gusta ir preso, de decir, bueno, claramente los niveles de represión y estaban, no podemos perder la confianza de los trabajadores que esperan que luchemos. Esa fue un poco lo que terminó de decidir. Decía, al final nos pudimos pensar, podemos perder hasta la libertad, pero lo que no podemos perder es la confianza de los trabajadores que no nos van a perdonar que abandonemos una conquista sin luchar. Tremenda bandera en términos simbólicos, éticos, históricos, que nos trae a que no nos puede pasar que nos mordamos por ver quién es candidato a alcalde en la ciudad no sé cuál. En sentido de la perspectiva, bueno, en ese trabajo que hicimos con unos gurises de Humanidad empezamos a rescatar esas historias, la de Arpino Vega, el Maragato, que fue un desaparecido, obrero de la construcción, la de los que vinculamos como gremio, la historia de Gerós Bonilla, que le decían, tenés que irte, sos edil, suplente, y cómo muere en una tortura brutal, le amputan los testículos, lo dejan morir desangrado en el cuartel de la Laguna. Entonces, cuando pones una placa ahí, para nosotros es parte de la simbología, o como cuando pusimos frente al local, ¿por qué nos torturaban en el local? ¿Por qué elegían locales sindicales para torturar? Si cuarteles hay por todos lados. Es también una señal de decir, además, transformo, a nosotros esa huelga del 74 nos costó el local, y hasta ahora guardamos la llave con la que se rescató, porque es parte de esa historia que tenés que rescatar. Ya en el 72 habían asesinado en torturas a Batalla, un obrero de la construcción de 33. Rosales va a cuidar a Liberov y muere
lo acribillan en una zanja. Y va porque estaba amenazado de muerte, o sea, de compañeros que cruzaban arriesgando todo. O sea, lo de Paita es tremendo, vivió en 20 casas, ninguna de las hijas las pudo reconocer porque estaba clandestino. Y de los últimos antecedentes es ir cerca al local a anunciar que en algún día íbamos a recuperar nuestro local y la celebración de lo del 80. Lo que digo es, o Modesto Quiñones, o Cuña y Piterle, que lo llevaron de Parque Posadas. Difícilmente se pueda contar con una historia de ética y de resistencia como tiene el pueblo trabajador uruguayo. Y ser de izquierda es tener mucho amor al pueblo. O sea, rescatar la historia también te da esa fortaleza de decir, somos esto, defendemos determinadas cosas porque somos esto. Y esa cultura de la resistencia no se generó de un día para otro. Así como también, no me da el tiempo, pero hay que estudiar mucho la cultura del odio a los movimientos, a las luchas, a la izquierda, a los comunistas, a los socialistas, a lo que se mueve, tampoco se generó de un día para otro. Un largo proceso también de forja de la barbarie. Aparte de los intereses económicos, lo dijo de manera brillante Gonzalo, en el sentido de que, hubo un comité coordinador de la dictadura para definir política económica, estaban las organizaciones que estaban ahí, ¿no? O sea, pero hay que ir al reencuentro de la memoria porque no hay ninguna posibilidad de perspectiva política hacia adelante, sino es sintetizando cada una de esas historias que nos tienen que conmover. Y bueno, creo que es un acierto que no pase como un día más el día de esta decisión histórica. También de la denuncia a los golpistas, pero también de reivindicar que en Uruguay no fue sin lucha. No fue sin lucha. Y cada momento de esa lucha, acá en La Teja, es increíble la cantidad de historias que están desparramadas, del que guardó al dirigente, le dio un plato de guiso al hijo del que estaba preso, nos reconcilian con la humanidad. Y bueno, es un día para también reconciliarnos con la humanidad. Muy bien, muy bien. Muy bien. Bueno, yo básicamente agradecer a todos. Es muy difícil decir algo después de que todos ustedes hablaron desde perspectivas tan profundas, desde la perspectiva histórica del conocimiento, de los análisis políticos que se han hecho. Y como han dicho todos, de una manera o de otra, no solo fue cruenta la dictadura, fue tan cruenta que siempre nos acordamos primero de eso. Pero como decía María Julia, había una vida cotidiana. Así como estaba ese señor o esa señora que paraba con el auto para dejar una bolsa de papas, había una vida cotidiana y estudiábamos durante la dictadura también. No había flanco en el cual no hubiera armada una represión. Y lo que yo quiero rescatar ahora, con total humildad, así como Constanza decía, no estamos hablando del golpe, estamos hablando de la huelga general. Lo que yo quiero rescatar es que generaciones y generaciones fuimos pasando por los liceos, por las facultades. Cuando yo era estudiante, mi gran preocupación era que me tocaran profesores que supieran de la materia, porque si no me iba a tocar un coronel que no sabía nada, o la esposa. Y me pasaba como en un juego de dominó que van cayendo las fichas, y iba agarrando yo la última generación de profesores que iban quedando, porque ya al año siguiente no quedaban, hasta que finalmente en sexto de ingeniería me tocó un coronel en matemática, lo cual fue una desgracia. Pero eso lo vivíamos todos los días, y lo que vivían los trabajadores y las mujeres que estaban buscando a sus hijos y a sus maridos. Eso era la realidad cotidiana, mientras también Uruguay seguía viviendo otras cosas, porque al mismo tiempo se estaba dando un modelo que destruía la educación, cuyos coletazos todavía están acá, un modelo económico, un modelo de ajuste, y por eso nuestra vigilancia constante, porque no podemos no ser dignos de los héroes que protagonizaron el momento
y toda la resistencia, desde acá, desde la cárcel, desde el exilio, desde cualquier lugar. No podemos ser menos que eso, como están diciendo nuestros compañeros. Y un poco el objetivo de esta noche de hoy era reconstruir ese ánimo y también expresar una vez más que nada nos va a poder separar. Nada nos va a poder separar. Eso creo que es una de las grandes lecciones que nos da la huelga general. Y que ahora, en pandemia, con un ajuste salarial impresionante, con un ánimo de empujar los límites de la democracia, ahí vamos a estar de vuelta, como siempre, obreros y estudiantes unidos y adelante en cualquier rincón para que la democracia siga en su dinámica de igualación y para que no se pierda ni un milímetro de ninguna libertad. Así que muchísimas gracias de parte mía y de Óscar a todos por acompañarnos.